y lo vamos a continuar. Justamente está con nosotros en el piso la ministra de Educación, Analía Berrueso, con quien vamos a analizar, si se quiere, algunos de los puntos del petitorio docente. ¿Cómo está, ministra? ¿Cómo le va, Buen ministra? día. Bienvenida. Bueno, un conflicto que parece no terminar, ¿no? Así es, un conflicto que tiene una situación muy compleja en relación a la asamblea del día viernes. Tomemos 3 indicadores temporales del conflicto. El primero, el mes de marzo, una negociación conflictiva, por cierto, también, pero con un final el 16 de marzo, firmado tanto por las entidades gremiales como por los delegados autoconvocados, que acordaron en un 38% anual con una cláusula de redeterminación y el incremento del salario familiar, en líneas generales. Sí. Ese decreto tenía 3 fechas de reunión. La primera fue el 23 de abril para poder redeterminar trimestralmente, y la segunda estaba prevista para el 23 de julio. En el marco de empezar a negociar antes del inicio de las clases, los delegados departamentales presentaron una nota al Ministerio solicitando adelantar la fecha del 23 de julio para las vacaciones y empezar normalmente las clases. Cuando esto se solicita, lo que hacemos nosotros es acordar con ellos, recibirlos y darles una propuesta, primero recibir. En esa propuesta pedían el fondo compensador que se haga cargo el gobierno, el incremento del transporte y la mejora del docente inicial, y por otro lado las titularizaciones. Eso fue el miércoles 5 de julio y nosotros hacemos la devolución, todos los puntos positivos, recordando que habíamos puesto la cláusula de redeterminación y que tenemos que adaptar a la inflación del INDEC, o sea, 4.9 de incremento para julio, a partir de julio hacernos cargo del fondo compensador, el transporte y las titularizaciones. Bueno, nos gustaría que vamos... Primer parte. Sí, con las placas que nosotros pasamos esta mañana muy tempranito, donde justamente se mostraban cuáles son los puntos que rechazaron los autoconvocados para que para que la ministra vaya respondiendo. En primer lugar, hablábamos de esto, de la apertura en el orden salarial, ir a la demanda de la reapertura inmediata de paritarias y solicitar lo que usted mencionaba recién, la cláusula de gatillo real por la inflación con indexación mensual. La cláusula gatillo está en el decreto 380. Este es el pedido del viernes. O sea, lo que pasó... Es que están analizando ahora para ver si le dan respuesta. Claro, ¿no? lo que pasó es que ante la respuesta que dio el gobierno, lo que se hizo en la asamblea no fue analizar la respuesta, sino traer otra nueva. O sea, si nosotros damos una respuesta y después ante esa respuesta viene otro pedido, es muy difícil negociar. Entonces, este primer punto, reapertura de paritarias, no tiene sentido en el marco de que se cerró con 38% y que la cláusula gatillo existe como redeterminación. ¿Quieren que coloquemos esa cláusula como gatillo? Indica lo mismo. A tal punto indica lo mismo que se otorgó el 4.9 de incremento. Ellos hablan de esta cláusula gatillo real con una indexación mensual. Sí, sí, sí. Eso está No hay contemplado en ningún el problema. decreto. Sí, sí, claro. Bueno, vamos con el segundo petitorio justamente de los docentes, que tenía que ver con las titularizaciones, que lo veíamos hace instantes y hacía mención también, ministra, porque se votó por un nuevo anteproyecto que incluya los aportes de todos los departamentos y pedir hasta el 30 de julio el instrumento legal y que todo lo trabajado por la docencia se encamine hacia un régimen de titularización. Nosotros les entregamos el día que nos reunimos para que ellos lleven a la asamblea el anteproyecto de titularización. Un anteproyecto es un anteproyecto de un decreto que establece de qué manera un docente va a acceder a la titularidad, que además está enmarcado en la Ley 6830, que es el estatuto del educador. O sea, un anteproyecto es, bueno, leemos, nos sentamos en comisiones y lo explicamos de esa manera. Obviamente está hecho
está previsto para que cualquiera que quiera analizarlo y trabajarlo, independientemente que tiene algunos indicadores normatizados, se puede hacer. Bien. Se les dio, pero ellos no nos devolvieron con ninguna observación. Es más, en uno de los puntos o en uno de las palabras expresadas el viernes a la noche en la mesa, la respuesta fue que lo analicen los equipos técnicos de los gremios que ellos saben. O sea, ellos mismos, delegados, que en el mes de marzo dijeron que no estaban de acuerdo con las asociaciones sindicales, ahora nos piden Sí, que no se ellos... sentían representados, ¿no? Exacto. Claro. Que a las asociaciones sindicales les pidamos técnicamente que lo analicen. Está bien, lo podemos analizar nosotros, tenemos equipos. Con ellos. Ahora, imaginen ustedes, y la población en general, una nota, un artículo, un análisis con 20.000 personas. Y que sea urgente la devolución al 30 de julio. Yo ya se los di, que hagan el análisis, que se sienten, que nos lo devuelvan y en base a eso hacemos. Esta gestión del gobernador Urtubey tuvo 29 decretos de titularización. Histórico, no existió. Ministra, más allá, ahora vamos a continuar con los otros puntos, pero más allá de estos puntos que estamos contrastando, bueno, muchos de ellos, según usted, ya han sido respondidos por el gobierno de la provincia de manera afirmativa, positiva. ¿Cuál sería el punto de la discrepancia, ese punto de desencuentro Claro, que genera... hace que siga el paro, ¿no? Claro, que motiva justamente... No lo sé. Porque uno, bueno, ahora vamos a llegar, pero inexplicable. hay un bono compensatorio también de 15.000 pesos, que eso no estaba contemplado antes. Pero eso trajeron el viernes a la noche, por eso te digo. Por eso, bueno, ese es uno de los puntos. Claro, entonces. o sea, más que... Que se incorporó, más que, digamos, claro. una novedad sería el pedido. Claro, del más bono. que un punto es una actitud. Si vos, delegado, o ustedes, empleados de un lugar, llevan un petitorio, el responsable del lugar les devuelve con el petitorio realizado lo que estaría, la respuesta. Y después ustedes van con otro que no tiene absolutamente nada que ver con el primero. Es bastante complejo instalar una mesa de diálogo de esa forma. Con lo cual ahora vamos a seguir. Yo el diálogo no lo voy a cortar nunca, es mi responsabilidad y me parece que es fundamental con ellos, con los delegados, con los docentes en la escuela, pero pensemos en los chicos, porque el primer punto del petitorio del viernes dice el no descuento a los días y que no se den apercibimientos. En ninguna parte de ese petitorio se habla de los alumnos, de una recuperación, de un compromiso de parte del docente de recuperar. O sea, yo creo que hay una desinformación en lo que los mismos delegados comunicaron en algunos Bueno, casos. también otro punto era del fondo compensador, ¿no? Donde el ministro de Economía Estrada dijo que no se les va, que se les va a pagar desde Exacto. marzo. Y estaba desde julio. Desde julio. Desde julio. Estaba Y no eso desde- devuelto. Ahora, Ellos solicitan desde marzo. lo que pasa es que el primer petitorio fue desde julio, pero ahora solicitan, en el del Claro. viernes a la noche, que se devuelva el fondo compensador, que se haga con un incremento por la inflación, cuando el fondo compensador es una transferencia nacional, y por otro lado, que se haga retroactivo a julio. Sí. Hay muchas cosas. Ese punto, que era un punto inicial del diálogo, lo podemos conversar. El resto son petitorios nuevos. Entonces, sí es importante dialogar, sí es importante, pero hay otro. De todos los puntos que están en el petitorio, que lo elaboraron delante mío, no lo hicieron en la asamblea, ese es otro tema. Un delegado termina de exponer la propuesta y después se sienta en relación a la propuesta. Es como en una clase de... Sí, ha quedado de claro. escuela. Ha quedado Sí, claro. sí, sí. Uno de los El puntos... petitorio más grueso es, o por lo menos lo que con el que yo más me sorprendí, está relacionado con que están de acuerdo que le descontemos el impuesto a las ganancias. Punto A. Punto B, que el gobierno de la provincia les devuelva el impuesto a las ganancias. Este petitorio... Porque ellos piden la eliminación del impuesto a Sí, las ganancias. pero si no se lo elimina, que nosotros, una vez descontado, como es nacional, se lo devuelvan. se lo devolvamos. El costo, yo lo que les dije el viernes es, mi compromiso es, como me sorprendieron, es analizar el costo. El costo solo para los docentes es de 6.500 millones de pesos en ese petitorio. Porque además O de sea, aprobarse... En el impuesto a las ganancias. No, el total. El total. Ah, el O total. sea, el 10% del presupuesto provincial para toda la función.
De todas maneras, además de aplicarse esto, luego replicaría, por supuesto, en toda la administración pública. Por lo tanto, Claro. se multiplicaría ese número. Claro. Ministra, hay un tema que está vinculado al tema del transporte. También era otro de los puntos. Otro de los puntos. ¿no? Devuelto en el primer petitorio con el incremento del 50% para el segundo semestre. Bueno, con piden 70 y afirmativo. 80, 75-80% por zona inhóspita Exacto. A. Y la Y zona- el pago mensual. Claro, sí, el transporte se paga mensualmente. A ver, para los que no conocen la grilla, porque es complejo conocer un salario, pero no porque el salario en sí es complejo. ¿Y por qué manifestaban de que era 3 veces Claro, al ellos año? decían que se les No, pagaba no. 3 veces al año. El transporte se liquida todos los meses. Hay indicadores dentro de zona urbana y extraurbana, por eso es bien complejo, que se liquida 3 veces al año. Pero el transporte, y podés ver el recibo, yo les pido a los docentes de aula que no dejemos que la gente diga algo que no pasa. Por favor, señores docentes, te puedo mostrar mi recibo si es necesario, con nombre y apellido. No es necesario que digamos algo que no es. Analicemos, trabajemos en la escuela con los chicos estudiando el transporte. Se ofreció una liquidación en el segundo semestre de un incremento del 50% pagadero en 25, 12,5 y 12,5. Yo lo dije acá en el programa en el que estuve antes. Ahora viene otro pedido, el 75%, pero además el descongelamiento de algunas zonas. Las zonas están distribuidas en la provincia en 6 grupos. ¿Por qué? Porque son lugares de difícil acceso. Claro. Entonces lo que acordamos es, nos sentemos a trabajar. Había una señora, cuento una anécdota de la reunión del viernes, que me decía, nosotros tenemos que pagar a una persona que nos lleve en una mula. Por ejemplo, Cuesta Azul. Es un lugar de difícil acceso. Es innegable la responsabilidad que tiene cada uno en llegar ahí. Se lo dije ahí. Ahora, para poder hacer esto, necesitamos tiempo. Nosotros, para trabajar en nueva normativa de zona y de transporte, requiere un trabajo serio, responsable, que no se puede hacer con 20.000 personas. Es imposible. O con 900 que estuvieron en la asamblea. Entonces, ¿qué dijimos? Les damos el 50%. Mientras tanto, habíamos fijado hasta una fecha de trabajo, el 24 de julio, en comisiones. Yo hoy no sé qué decir. Veo poco serio el trabajo de los delegados, con todo respeto lo digo, ¿no? Ministra, me imagino... Sí. Decime. Que vamos a compartir ahora lo que estaba pasando anoche, porque anoche los docentes caminaron por Plaza 9 de Julio, se manifestaron, fue en distintos sectores de la ciudad, como decíamos recién, en Aunor, en Campo Quijano. Bueno, compartimos lo que pasaba anoche aquí en la ciudad. Miren. Con esta marcha de las antorchas, ¿verdad? Exactamente, sí, sí. Esta noche decidimos hacer una marcha con las antorchas para acompañar a nuestros colegas que están viniendo de San Antonio de los Cobres, Quijano, Cerrillo, de todo el interior. Nuestra lucha es por nuestro salario. Nuestro salario está muy por debajo de la inflación. Entonces, para poder trabajar y en condiciones dignas y para sostener a nuestra familia, necesitamos un buen sueldo. Me parece totalmente importante que se siga luchando y reivindicando la labor de los docentes. Yo creo que el gobierno tiene que dar respuesta a la actualización del salario de los docentes que están reclamando. Nosotros denunciamos fuertemente que el gobierno de la provincia es corresponsable porque ha firmado el pacto fiscal con Macri y todos los gobernadores, donde justamente el gobierno de la nación dice que no va a transferir más partidas presupuestarias para las escuelas y que lo que aportaba el gobierno de la nación era únicamente estos dos montos en negro, que es el fondo compensador y el incentivo docente. En la Asamblea de Capital quedó aprobado que queríamos 2.000 pesos del fondo compensador indexado, porque eran solo 250 pesos, y el incentivo docente que hace 3 años está congelado, que percibimos 1.100 pesos. Si actualizamos desde hace 3 años, corresponde 4.000 pesos por cargo en el incentivo. Nosotros queremos que el gobierno siga haciéndose cargo de esas partidas presupuestarias. Y otro punto muy importante que afecta brutalmente a nuestros salarios es el impuesto a las ganancias sobre nuestro salario. Bueno, queremos que la provincia genere un fondo y que ese fondo se haga cargo y nos reintegre los descuentos que nos hacen en nuestro salario porque nos aplican el impuesto a la ganancia. Yo soy docente también de la provincia de Buenos Aires y
sé lo que es la lucha docente, que viene de hace mucho tiempo. Y nada, siempre estamos en la misma situación, lamentablemente. Entonces, donde hay otras protestas en otros lugares del país, siempre los apoyo porque sé que la estamos pasando bastante difícil. Por muchas cuestiones, no solo por los sueldos, sino por la infraestructura de las escuelas, por los comedores que no tienen más comida. O sea, son muchas las cuestiones que hay que resolver. Bueno, esto era lo que pasaba anoche en Plaza 9 de Julio con diferentes opiniones. Lo cierto es que pasan los días, volvieron los chicos a clases, las clases no comienzan. Ministra, ¿usted considera, porque desde algunos sectores ya se habla, de que este paro tiene tinte político? ¿Usted considera que es un paro político? Por lo que veo en la información que corre por las redes y en la información que ellos mismos van manifestando, estimo que indudablemente tiene un tinte político de un grupo. Hay muchos docentes que necesitan información y que no tienen ningún tinte político y que tienen solo el objetivo de volver a la escuela. Cuando no hay buena información, se convierte en un lugar anárquico y la anarquía en un Estado republicano es muy peligrosa. Por eso es tan importante la función de ustedes y mía. ¿Es un tinte político? Y estimo que sí. A todo esto recién decía, ¿no? Estado, entre comillas, anárquico. Claro, estamos hablando de docentes autoconvocados que no tienen ningún tipo de representación gremial, están, y además que tienen ya una potencia y una fuerza, y lo hemos visto en las negociaciones anteriores, y ahora, bueno, se han retomado y cada vez va en aumento. ¿Cuál va a ser justamente la actitud que va a tomar el gobierno de la provincia frente a este fenómeno, ¿no? Que no es sin precedentes, yo creo que nunca había pasado. Soy profesora de historia y tengo la historia en mi cabeza constantemente. Hubo 3 delegaciones de delegados departamentales y autoconvocados, las 3 históricas en la provincia, en tiempos electorales, primero. Segundo, la pregunta tiene que ver con qué validez tiene una persona que yo se los pregunté en la mesa el día viernes a la noche, que hace una medida de fuerza sin ningún respaldo. Y me contestaron, la masividad. La masividad no responde y no avala una medida de fuerza, sí el diálogo. Y por otro lado, sí el artículo 14 de la Constitución que establece la necesidad de un reclamo. Pero siempre la necesidad de un reclamo va acompañada de un riesgo. En este caso, al no haber un diálogo de parte del grupo de autoconvocados, no del gobierno, siempre nos sentamos. El viernes mandaban mensajes a los equipos míos diciendo, por favor, que no se vaya, que nos espere. Y yo pensé, se los dije incluso, estuvieron todo el día en el sol, los esperé y apareció esta nueva propuesta elaborada en mi oficina, sin respuesta a lo que se había planteado. Entonces, el diálogo existe, pero lo que vos decís es fundamental. Van a mantener las negociaciones. Claro, ahora... No negociaciones. Yo también se los dije. Esto eran mesas de diálogo. Ahora son mesas informativas. Yo me tengo que sentar también con los sindicatos e informarles a ellos todo esto, no esto que está pasando con los autoconvocados, sino la propuesta, y a ustedes y a todos los medios, para que salgamos a contarla. Y para que el docente, yo insto al docente de aula, que son muchos, yo ayer recibí muchísimos mensajes de colegas, de compañeros cercanos, de algunos no tan cercanos que visité en mi gestión, diciendo, por favor, no baje los brazos, nosotros vamos a volver a la escuela. Va a haber un regreso a la escuela muy grande cuando ellos sepan de qué se trata la medida. Ahora, ¿qué pasa con los días no trabajados? ¿Se les va a descontar? Yo creo que la discusión hoy no es si se va a descontar o no se va a descontar. La discusión es, vamos a la escuela. Ahí discutimos qué pasa. Perfecto. ¿Cuándo se va a destrabar esto, Ministra? A ver si hacemos futurología. Ese es el tema. No lo sé. Cuando yo vine antes de comenzar el receso, dije, el lunes va a haber clases. Porque entendí que la propuesta era válida. Cuando vine la semana pasada, el miércoles, dije lo mismo. Hoy entiendo que muchos docentes tienen que volver
no porque sea un pedido nuestro, yo como docente, digo, lo analizan en la escuela. Señores. Por los chicos. Claro. Por los ¿A chicos. dónde? Vos, no sé si escuchaste en alguna declaración o si viste en alguna presentación alguna propuesta de recuperación de competencias. No, las propuestas son que no se nos descuente, que no haya apercibimiento, que... ¿Y los chicos? Un proyecto educativo, pongamos un segundo grado. Segundo grado enseña sílabas compuestas, por ejemplo, en los contenidos. Un proyecto educativo de una semana, que es lo que perdimos, tiene que ver con que los chicos aprendan sílabas compuestas. Si yo hago ese proyecto educativo para que los chicos aprendan sílabas compuestas y lo tengo que pasar a la siguiente semana, con un acuerdo y una propuesta lógica salarial, el de la siguiente semana también se tiene que correr. Claro, entonces, sí. vamos a tener que reajustar. ¿Qué propuesta hace aquel docente que no está yendo para realmente brindar un servicio? Bueno, el milagro. Aprovechemos Por el milagro. ejemplo, Gracias, pensé lo Milagro. mismo. Gracias como siempre.